Alintuta, buenas noches, ¿cómo están con todos? Alintuta, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, Alinya yachachi alinya. Alintuta yachachiq. Alinya buenas tuta noches. yachachi, alinya tuta. Alintuta, Alintuta yachachiq. muy bien. Estimados amigos, sin más floro, esta noche empezamos ya con nuestras clases de quechua, así que ya deben estar listos y preparados. Creo que hay un grupo que sí estábamos en el libro 3 ya. Hoy día vamos a hacer un repaso desde el inicio para ponernos al día y luego continuar con nuestro libro 3 de manera intensiva hasta el libro número 5 y después del libro número 5 vamos a trabajar todo lo que es las rúbricas de evaluación. Eso va a ser cerca ya a nuestra evaluación de lenguas originarias en cuanto a la escritura, ¿ya? ¿Me están entendiendo, no es cierto? Ya, voy a explicarles otra vez. Ya. Estimados, muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, mira, nosotros estamos avanzando con un grupo. El tema del quechua, estábamos ya en el libro número 3. Aquí está, mira. Libro número 3. Nos hemos quedado en casi en la mitad del libro 3. Luego nos falta el libro 4 y el libro 5. Y luego nos falta errores de escritura, errores frecuentes de escritura del quechua, ¿ya? Vamos a continuar, pero, como estamos empezando este seminario más para nuevos compañeros que se están uniendo, lo que vamos a hacer el día de hoy, realmente, estimados, es, en este caso, vamos a, un momentito, vamos a nivelarnos, ¿ya? ¿Cómo es ese tema de nivelarse, profesor? Dirán, ¿eh? Vamos a empezar nosotros a ponernos al día con todo lo que hemos avanzado durante estos tiempos, ¿ya? Entonces empezamos, mira. Estimados amigos, Kunan, Kaipika, Shaspa, ¿se puede ver mi pantalla? Observan, Rikungichish, Chumanachu. Y me gambas. Ari. Cosa, pues, Alintuta sapan Ari, uyari, listan, ya, muy bien. Entonces, estimados amigos, con todo esto empezamos. Vamos a tener un estilo de letra que se note para todos. Ya. Ya, entonces, estimados amigos, empezamos con el primer tema, que es un repaso totalmente intensivo para que ustedes puedan aprender, dominar, tener esta habilidad de escribir en quechua. Vamos a empezar siempre con todo este tiempo hemos estado dictando, bastante tiempo ya con el quechua, casi son más de 5 años que estamos dictando quechua, y hemos entendido ya algunos aspectos que son muy importantes, ¿eh? Uno de ellos, uno de esos aspectos que les estoy mostrando en la pantalla, se denomina el cunampacha, el tiempo presente. ¿Pero por qué, profesor, el tiempo presente? ¿No sería bueno aprender los saludos? Sí, sería bueno aprender los saludos, o sea, sería bueno aprender otros temas, pero el quechua en sí, estimados amigos, va a girar en torno al tiempo presente. ¿Usted quiere aprender bien el quechua? Entonces, lo primero que tiene que hacer es aprenderse de memoria el tiempo presente. Si usted domina el tiempo presente, todo lo demás viene por añadidura, va a ser complementario, no va a ser difícil lo demás, ¿ya? Entonces, veamos aquí, mira. Aparte de ello, estimados amigos, a partir de este momento ustedes ya deben tener una estructura clásica que viene a ser el sujeto, objeto y verbo. Esta es la estructura que nosotros vamos a ir manejando a partir de este momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplito para que ustedes entiendan un poquito más y lo vamos a poner con colorcitos y así nos vamos a dar cuenta de cómo está organizado el quechua. Por ejemplo, aquí dice, ejemplo, Jawarichi.
Niwantscape. Noja mi huita monani. Este es mi ejemplo que me está dando. Y aquí, ya, mi huita mi juni, dice. Y aquí, estimados amigos, encontramos algo. Yo como la comida. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar el quechua, debemos tener lo siguiente. Hay que seguir esta estructura verbal siempre en el quechua. ¿Y qué pasa, profesor, si yo no sigo? Si no sigues esta estructura verbal, lamentablemente podría decirte que toda tu escritura va a estar mal, todo lo que tú vas a aprender va a estar mal. Entonces, mira, veamos. Sujeto. Sujeto es aquella persona que realiza la acción. Aquí está, mira, con azulito ponemos y aquí ponemos ñoja o noja, como en Cusco. Y aquí está el sujeto. Ahora, el objeto y el verbo. El objeto, en este caso, viene a ser la acción que está realizando, o en este caso, ¿quiénes intervienen en esta acción? Y al final, el verbo. Los dos elementos son muy importantes, estimados amigos, que nosotros debemos conocer. Sujeto y verbo. A esto le vamos a complementar con el objeto. Y veamos, mira, sujeto, objeto y verbo. Y aquí ya puse el sujeto, noca, yo. Y al final viene el verbo, mi hijo, ni. Ya está. Pero en el castellano cambia la estructura. En el castellano la estructura va a ser sujeto, verbo y objeto. Esa es una estructura en el castellano. Pero, estimados amigos, en el quechua eso va variando. Y aquí vemos en este ejemplo que se les está mostrando en la pantalla, aquí lo que estoy bloqueando, justo ahí es donde se les da a conocer cómo está estructurado. Entonces nosotros a partir de esto empezamos a hablar. Por ejemplo, estimados, si nosotros ya conocemos esta estructura, toda la vida el sujeto, objeto, verbo va a ser un elemento fundamental. Y si yo quiero, por ejemplo, pasar aquí, ¿ya? Veamos aquí algunos ejemplos más para que ustedes me entiendan y estén seguros. Mira, ya me ha dicho el profesor que mi estructura es sujeto, objeto y verbo. Entonces, cuando yo ya tengo esta estructura, ¿cómo puedo, en este caso, estimados, complementar? ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Mira, veamos. Teniendo esta estructura, el sujeto siempre va a ser, pues, en este caso, pongamos aquí al medio para que ustedes entiendan. El sujeto, estimados amigos, siempre va a ser esa persona que realiza la acción. Entonces, muchas veces nosotros agarramos el sujeto y tal vez te equivocas, ¿eh? A veces dicen, no sé, profesor Mana, y yo han dicho, y me llegamos sujeto, ¿no sé? Entonces, veamos aquí, mira. Con este nuevecito te voy a explicar. Dice que el sujeto va a ser todos los pronombres personales. Los pronombres personales. Ahí entra. No cacan, pai, no canch, no cangona, paicona. Siempre va a ser el sujeto. Entonces, aquí también, si no, vamos a utilizar nombres. Nombre de tu papá, de tu mamá, de tu enamorada, de tu amigo, del vecino, del perro. De todos vas a utilizar en el caso del sujeto. Ya tienes nombres. A eso también puedes agregar familia, miembros de la familia, puedes agregar profesiones, an occupation, todo lo que tiene que estar referido. Ahora, ya tienes esto. Esto es exclusivamente para el famoso sujeto. Cheile parche. Ahora, cuando ya tienes esto, estimados amigos, ¿qué va a pasar? Aquí al medio encontramos el objeto. Pero profesor, ahora, ¿cómo va a estar el objeto? Tiene una característica muy importante aquí. Cuando nosotros estudiamos quechua y decimos, a ver, el objeto, profesor, ¿qué va a ser el objeto? Aquí puedes poner un sustantivo. Puede ir un sustantivo. Puede ir en el objeto un adjetivo. Puede ir un adverbio. O en algunos casos también puede ir otro verbo. Pero todo este grupito que estamos viendo, sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, que estamos conociendo o que estamos diciendo que tiene que ir en el objeto, tiene una característica y es muy fundamental. ¿Y cuál es esa característica fundamental? Es que a este sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo,
le vamos a agregar, y te voy a poner con rojito aquí, sí o sí. ¿Qué le vamos a agregar? Vamos a agregarle lo que nosotros en el castellano denominamos sufijos. Y en el quechua, estimados amigos, tenemos algunos sufijos que son muy importantes. Un momentito, ¿ya? Vamos a reducir esto también. ¿Ya? Entonces, estimados, mira, el elemento que nosotros vamos a agregar en esta situación es el sufijo. ¿Y cuál es ese sufijo, profesor? ¿De dónde viene ese sufijo? Por eso tú cuando escribes, dices, por ejemplo, aquí arriba te ponen un ejemplito. ¿Cómo escribimos? ¿Cómo llega a trabajar el sufijo aquí? Mira, veamos. Vamos a poner aquí un ejemplo más para que ustedes puedan entender y cómo funciona el quechua. Aquí, mira, el patapi. Yo ya puse el sustantivo y pondré aquí, por ejemplo, Rolly. Ya tengo el primer elemento y aquí está con un color rojo. Ahora, cuando ya tenemos este elemento que nos representa, que estamos utilizando según la estructura, aquí en el segundo grupo dice que vamos a utilizar un sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, pero esto va siempre a ir acompañado por un sufijo. ¿Y cuál es ese sufijo que nosotros vamos a acompañar o vamos a complementar? Son los sufijos, ¿ya? Son los sufijos que nosotros utilizamos, que son el sufijo ta, wan, man, pa, todos los sufijos. Entonces aquí pones Rolly. Voy a poner una persona. Por ejemplo, puedo poner profesión. Y pongo aquí ya, cha, che. A esto le voy a agregar recién. ¿Qué cosa voy a agregar? El sufijo correspondiente. ¿Y cuál es ese sufijo correspondiente? Dependiendo, en este caso voy a poner one. Mira, y dice lo siguiente. Role y HH. O también podría decir en este caso, por ejemplo, Roli y HH ta. Roli y HH man. Roli y HH pa. Roli y HH man ta. O sea, todas las posibilidades de uso de sufijo lo voy a colocar aquí. Ya está. Ya teniendo esta idea, ¿qué voy a hacer? Ahora viene la última parte, que es muy importante. La última parte, estimados amigos, viene a ser nuestro famoso verbo. Aquí está, mira. La ultimita que vamos a colocar es el famoso verbo. Entonces, nosotros también en algún momento vamos a colocar el verbo, porque si no hay verbo en nuestra oración, lamentablemente podemos decir que nuestra oración está recontra mal. Entonces, nuestras oraciones siempre van a tener esta estructura. Aquí está. Sujeto, objeto y verbo. Y ya tenemos eso. Sujeto, objeto, verbo. Y a este verbo, estimados amigos, ¿cómo yo reconozco si aquí también he puesto un verbo? Por ejemplo, en el objeto he puesto un verbo y aquí un verbo. ¿Y cómo voy a reconocer? ¿Qué voy a hacer para reconocer? Imatato ruraima. ¿Qué podría ser? En este caso, estimados, aquí entra la raíz verbal, ¿ya? Más, y aquí está el elemento. ¿Qué cosa va a ser ese elemento que tiene que entrar? Denominamos nosotros, en el caso del quechua, sufijos verbales o simplemente ponemos desinencias verbales, ¿ya? Desinencias verbales. Esos son los elementos que van a ir al final. Entonces, yo ya tengo ya mis desinencias verbales y ahorita vamos a entrar a conocer cada una de esas desinencias verbales que vamos a utilizar de manera frecuente en el quechua. Entonces, estimados, mira, para los que están ingresando recién o para los que recién se están uniendo, aquí, mira, pongamos el ejemplito. Dice, Rolly y Achachajmante, ¿qué cosa hace? Puedo poner y decir, riman. Ya está.
Ahora mi oración está completa. Entonces, estimados amigos, nosotros a partir del momento debemos aprender a dominar esta estructura. ¿Y qué pasa, profesor, si no dominas? Si no dominas esta estructura, Wawachay te podría decir, estás guañuzja en tu evaluación. ¿Entendido? Entonces, mira, elementos importantes, estimados, que nosotros debemos conocer. Primero, vas a conocer pronombres, familias, profesiones, ocupaciones, que son elementos imprescindibles que nosotros siempre vamos a poner al inicio de nuestras oraciones. Luego de haber puesto, vamos a poner otro elemento que viene a ser el sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pero estos tienen una cualidad que siempre van a ir pegados o unidos con un sufijo que se denomina nominal, ¿ya? Entonces, aquí va a ir pues esto. Siempre vamos a ir acompañados por un sufijo nominal. Después de eso, después de que tú ya has puesto este sufijo nominal, ¿ya? Al final viene la raíz verbal del verbo y esto acompañado por las desinencias verbales. Y de todo esto sale el resultado de esta oración que les estoy mostrando aquí arriba. Roli dice, arima. Ya está. Esa es la oración que me va a tener que salir. ¿Ya? Roli yachachagmanta. ¿Van entendido esta parte? ¿Ya? ¿Entendieron esa parte o no entendieron? Si no me han entendido, para volver a explicar. Normal, estamos aquí para que ustedes aprendan. Ari, Ari. Chatawan. Ya, chataban, dice, ¿eh? Ya, para que entiendan, mira. Nosotros ya hemos planteado. En el quechua, la estructura gramatical siempre es el sujeto, objeto y verbo. Ahora, ¿cómo está compuesto cada uno de estos elementos? El sujeto siempre va a estar compuesto ¿por qué? Por pronombres personales. Y dentro de los pronombres personales vas a encontrar nombres, vas a encontrar lugares, vas a encontrar países, o sea, todo lo que son nombres. Y ahí puedes utilizar profesión, familia, alimentos, tal vez, pero, o tal vez alimentos no. Pero estos elementos tenemos listo. Después viene el segundo elemento, que viene a ser el objeto de la oración. El objeto, ¿ya? Son aquellos elementos que acompañan en realizar la acción a quién, al sujeto. Y aquí vamos a encontrar un sustantivo, un adjetivo, un adverbio y un verbo. Pero, como ya hemos encontrado, ¿qué nos va a faltar? Le agregamos un sufijo nominal. Esto es una obligación. Profesor, y si no le agrego el sufijo nominal, entonces tu oración va a ser totalmente incoherente. Y profesor, pero ¿cuál es la función de estos sufijos nominales? En algunos casos cumplen la función de un artículo, pero no en todos los casos. Ahora, ya tienes esto. Luego, te vas al otro lado y encuentras la raíz verbal, pero acompañado, unido con una desinencia verbal. Y ahorita vamos a conocer las desinencias verbales. Entonces, si tú dominas esta estructura que te estoy mostrando en la pantalla, ¿qué puede pasar? Obviamente que vas a defenderte en la escritura, vas a escribir bien y no vas a tener ningún problema al momento de escribir. Porque todo texto que tú escribas en el quechua siempre va a tener esta misma estructura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú quieres escribir, por ejemplo, aquí dice, Roli y achichajmantarima. Puedo agregar un adjetivo. Alguien, hatun y achichajmantarima. El Roli habla del buen y grande profesor. O sea, aquí ya le estoy agregando un elemento. Ese elemento viene a ser el objeto. ¿Ya? Y voy agregando, puedo agregar, pero ojo siempre, al finalizar van a tener que terminar en un verbo. Esas sí son reglas que no van a cambiar. O sea, tu oración, cuando tú hables, escribas, siempre debes tener en cuenta que al final debe terminar en un verbo. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, el verbo.
riman. Ya está. Y eso va a ir de la mano siempre. ¿Entendido? Ya. Ahora, ya tenemos esto. Y luego nos vamos aquí abajo, estimados amigos, ¿ya? Para poder ver de cerca cómo funciona el tiempo presente, ¿ya? No había tenido un cuadrito, creo, pero vamos a hacerlo un cuadrito, ¿ya? Para toditos, ¿ya? Para que ustedes puedan estar un poco más aprendiendo, ¿ya? Y pongamos aquí nuestro cuadro. En nuestro cuadro, estimados amigos, deben entender lo siguiente. A ver, 7, 8, ya. Mira, veamos aquí. Yo tengo mi cuadro. En la primera parte siempre va a ir el pronombre. Sí o sí. El pronombre va a ir adelante. ¿Ya? Mana que gafas, chinganjacho. Ya tenemos el pronombre adelante. ¿Y cuál es el pronombre, profesor? Mari. ¿Y cuál sería ese pronombre? ¿Ya? Tenemos un grupo. Y yo pongo aquí. Ñoja o noja, como decimos en Cusco. Luego encontramos el cam. Chemanta tare baringel pai. Hawarigepkesh. Noja, cam, pai. Ya tenemos aquí 3. A esto le agregamos qué cosa más. ¿Ya? Podemos agregarle más. Igual es. No canchis. Mira, fíjate. No canchis. Luego viene el no haiku. Chemanta pasamos. ¿Ya? ¿Qué cosa más vamos a aumentar? El kamkuna y el paikuna. Mira, fíjate. Estos son nuestros pronombres personales. Ahora, quiero que me entiendas algo, estimado aquí. Antes te hablé de un término que se llamaba desinencia verbal. O sea, los verbos conjugados. Aquí, ¿dónde va a ir aquí? Por ejemplo, aquí vamos a poner el verbo en forma general. Por ejemplo, taki. ¿Qué es? Es el Cantar. verbo Cantar. cantar. Ya está. Ya tenemos taki, cantar. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí a este ladito, en el siguiente cuadro, en la siguiente columna, vamos a poner las desinencias. ¿Ya? Desinencias. O denominados sufijos verbales. Esto es lo que vamos a colocar. Entonces, ¿para qué sirve esto? Este elemento es muy primordial para que que tu quechua suene, sea coherente, sea musical, más que todo sea coherente. Si no dominamos las desinencias verbales, estaríamos perdiendo el tiempo, estimados. ¿Ya? Nok siempre va a tener una terminación ni. Han, inki. Ai, n. Noganchis, inchik. Nogaiku, iku. ¿Ya? Y Han, Kumishashi. inkichik y paikuna. Enku. Estos son nuestros elementos que vamos a utilizar. Ya tengo. ¿Y pero para qué, profesor? Porque el quechua funciona así y aquí adelante vamos a poner la raíz verbal. Pero ¿cómo es la raíz verbal? Por ejemplo, aquí tenemos el verbo taqui. Entonces, el verbo taqui es una forma general. ¿Y cuál es su raíz verbal? ¿Cuál es su raíz verbal? Vaya gente que amare. Su raíz verbal solo sería taqui. Y la Y que estamos agregando aquí arriba, estimados amigos, es un modo infinitivo. Pero aquí la raíz verbal que nosotros vamos a colocar solo va a ser taqui. ¿Entendido? Taqui, taqui, taqui. Entonces, cuando tú quieres empezar a conjugar tu verbo, debes encontrarte en esta condición. Ahora, a partir de eso, recién tú empiezas a conjugar tus oraciones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí el nok, ¿ya? ¿Y cómo vamos a conjugar nuestras oraciones en este caso, estimados? Imagínate, veamos lo siguiente. Mira, dice, nokataki. Y siempre noka va a terminar con la primera. En este caso, va a terminar ¿con quién?
¿ya? Siempre con el famoso ni. Y mi oración sería, noka takini. Siempre. O sea, cuando tú escribes con noka, siempre toda la vida vas a decir noka takini, noka tusuni, noka pugliani, noka yachani, noka purini, noka kawani. O sea, ese va a ser tu lenguaje toda la vida. O sea, cuando yo te digo noka o sepanachay, automáticamente tu cerebro va a decir, ah, ya, este noka termina en ni. Y nunca en la vida voy a soltarlo. ¿Y qué pasa si lo suelto? ¿Y qué pasa si un día esto, me equivoco y digo, no, no katakin? Utilizo no katakin, no tiene sentido. Por eso es que cada elemento viene bien acompañado. Ya tenemos el no. Ahora podemos utilizar el kan. Kan y va bajando eso también. Kantakin. Pero profesor, ¿ya? ¿Toda la vida va a ser esta estructura? Sí, toda la vida. ¿En algún momento puede cambiar? Es imposible que cambie porque estas son conjugaciones generales importantes del quechua. Esto no puede cambiar, ¿ya? No puede cambiar. En la vida va a cambiar eso. Luego vienes al pai. El pai siempre te vas a encontrar con una N al final. Y dices, pai takin, pai tusun, pai puklan, pai kawan, pai purin. Todos los casos que utilizamos con el famoso pai siempre va a ser una terminación N. ¿Entendido? Ya tienes, mira, pai takin. Y así sucesivamente. Por ejemplo, no canchis. Si algún tiempo, en algún día, tú escuchas una oración que empiece con no hanchis, automáticamente tu cerebro tiene que viajar y decir, ah, no hanchis inch, no hanchis tosunchis, no hanchis purinchis, no hanchis jawanchis. Siempre. ¿Y qué pasa si esto no va? Si esto varía, estaríamos hablando, estimados amigos, de un error garrafal en cuanto a la escritura. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tú te das cuenta de que una persona escribe correctamente? Cuando aprende a utilizar las desinencias verbales que nosotros estamos mostrando en la pantalla. Entonces, si tú dominas eso, no creo que tengas problemas en tu evaluación. Ya está. No vas a tener problemas en tu evaluación. ¿Ya? Esta conjugación es en el tiempo presente. Luego encontramos el nojaico. Nojaico. Y aquí la terminación siempre ico. Nojaico taquico. Nojaico tusuico. Nojaico purico. Nojaico yachaico. O sea, siempre la estructura va a ser así. Nojaico ico. Luego jancuna. Siempre la conjugación va a ser inquiche. Hankuna taquinquiche. Hankuna purinquiche. Hankuna mijunquiche. Hankuna yachanquiche. Y por último, paikuna con el inco. Paikuna mijunco. Paikuna tosunco. Paikuna yachanco. Y esa va a ser la estructura. ¿Entendido? Entonces, esto, estimados amigos, no va a cambiar. Y así emparejados van a ir toda la vida. Por ejemplo, pai, que estás viendo aquí, siempre va a ir con la N. El ñujanchi que estás viendo aquí, siempre va a ser un elemento que va a ir con el inch. Luego el ñujaiku que estás viendo a este lado, también es otro elemento que va a ir siempre con el ico. Esto no va a cambiar. No debe cambiar además de eso. Cancuna, que también es otro elemento que siempre va a ir de la mano con el inkichi. Cancuna, tu son kichi. Cancuna, takinkichi. ¿Ya? Esa es la estructura. Hasta aquí, ¿me han entendido o no me han entendido? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Vamos, los que están por Meet, ¿qué dicen? Los que están por YouTube, también por TikTok, ¿qué dicen? ¿Han entendido o no entendieron? ¿Algo le falta aquí? Ajito comino para que esté más entendible. ¿Qué falta? Disculpe, profesor, buenas noches. Hola. Aliento, te vamos, adelante. Te Es escucho, te decir, escucho. Es decir, por decir, ñoca
taquini, no puede ir con otros Ujú. sufijos, ¿cierto? Con el hanki, con la Nunca. n, nunca va a variar. Son fijos ahí, ¿cierto? Estos son recontrafijos. No puede variar por nada del mundo. ¿Ya? Nunca. Nunca van a variar. ¿Ya? Nunca van a variar. Escuchen eso. Entonces, mi versión final sería, pues, como en este lado, por ejemplo, diría, noja takin. Noja takin. Luego viene a ser kam takinki. Luego, tenemos otro. Pai taki. Estimado, si tú quieres de verdad aprender quechua, apréndetelo esto. Nosotros ya cantamos. ¿Ya? Igual aquí, nosotros cantamos. Eso también son diferencias que tenemos. Nosotros cantamos. Luego de nosotros cantamos, tenemos otro. Por ejemplo, Hankuna, ustedes cantan. ¿Ya? Y por último, Paiguna, ellos o ellas cantan. Esas son las traducciones literales que nosotros vamos a encontrar. Ahora me dicen castellano, profesor, ¿cómo sería en castellano los pronombres personales? ¿Ya? ¿Cómo sería? Y menos mari. ¿Ya? Aquí está, mira. Ya. Estamos poniendo, ¿eh? Ella canta. ¿Ya? Tú cantas y encantas. Tú cantas. Yo canto. ¿Ya? Y yo canto. Así empezamos. ¿Ya? Así va a empezar. Muy bien, estimados, entonces creo que con esto está quedando claro que en la vida no vamos a cambiar esto, ¿ya? No se puede cambiar, ¿ya? Eso debes tener en claro. No puede cambiar esta regla, ¿ya? Ella o él, ¿ya? Pongamos, él o ella o él, ¿ya? Ya está. Creo que sí entendieron, ¿eh? Esta es la primera clase, estimados, que estamos repasando, como nosotros estamos examinar. Ahora, el que meta aquí puede cambiar. Puedo poner can, mi hijo, ¿ya? Mijón, que mi hijo, mijón, chic, mi hijo, mijón, que es mijón. Si no quiero mi hijo, puedo poner pukля ahí. Pukля, can, puklyangi, ¿ya? Pa y pukля, podemos utilizar cualquier otro verbo. Entonces, va a depender mucho de ustedes nomás qué tipo de verbos utilizan. ¿Ya? Esa es la primera parte, estimados amigos, de los ejemplos. Por ejemplo, a ver, antes de eso, ¿alguien más ahorita quiere preguntar para Sí, yo pasar quiero, ya al siguiente tema? sí, yo quiero preguntar Adelante. raíz verbal, digamos, taqui. ¿Y taqui nomás qué cosa era? ¿O el ye al perder ye o el ye? Ya, mira. Normalmente, Canto. estimados, para todos, en el quechua te vas a encontrar con verbos como esto. Mihui, ay, ¿ya? Mihui, vas a encontrarte con tusui, puri. Entonces, estos son verbos en modo infinitivo. ¿Qué es ese modo infinitivo? Son verbos, estimados amigos, que terminan en ar, ir. Cantar, jugar, bailar, comer, bailar, caminar. Entonces, para nosotros conjugar adecuadamente el quechua, en el quechua debemos entender dos cosas. Las y finales que le dan esa idea de ser, en este caso, modo infinitivo, estos que estamos viendo, que lo voy a poner con color negrito, van a tener que ser eliminados. ¿Cuándo? Cuando nosotros queramos poner estas desinencias que están al ladito. Si quiero poner alguna de estas desinencias, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que eliminar la y. Mi hijo. Y me quedo solo con esa expresión, mi hijo. Ahí recién la aumento. Mi joni, mi honki. Pero ¿qué pasaría si no la aumentas? Por ejemplo, estimados amigos, ¿ya? ¿O qué pasaría si aquí, así como está mi hui, le agrego el ni? Mi oración sería, noja mi hui ni, kan, tusuinki, purinki, no, no es posible.
Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre, en este caso, se quedan con las raíces verbales. Me dijo toso, pori. A partir de eso recién empezamos a trabajar. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, eso también hay que... Maestro, ¿Ya? una Adelante, consulta. algo más. Cuando dice Mikui, ¿se puede sacar la H o siempre tiene que ser porque yo Ya. normalmente hablo Mikui? Ya, mira, según el quechua estandarizado, ambas opciones son válidas. Puedes decir mikui o mihui. O en algunos casos, por ejemplo, en quechua chanca, yo digo mikui, Ajá, ¿ya? así es, Mikui. Entonces, es opcional, no es mucha variación, estimados. No varía mucho, Ya, maestro. ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario Yachachi, ahí? Yachachi, buenas noches. Por favor, ¿podríamos No, trabajar el alfabeto estandarizado? ya, ahorita vamos a llegar a eso también. Ok, ¿Ya? Vamos a gracias. pasar. Chachi, una consulta. El sufijo, los sufijos nominales siempre van en el objeto, siempre, y que así queda establecido. Miren, toda mi experiencia durante este tiempo, ¿ya? Estos van a ir en el 99% en el sujeto, o digo en el objeto, ¿ya? Entonces, siempre. Gracias. Ajá. ¿Y en qué caso podría ir? No, no va casi. En caso de que haya un sujeto tácito que se sobreentiende, en esa situación sí puede ir, ¿ya? Pero en este caso no va. No puede ir en otro. Siempre va a ir en el objeto, ¿ya? ¿Algo más? ¿Alguna duda, pregunta más? A ver, ¿qué dicen? Ya, una preguntita. Entonces, modo infinitivo está en puri y queda en raíz verbal, por ejemplo, de puri nada más, ¿no? Para agregarle los sufijos Estas nominales. raíces verbales que estamos viendo lo eliminamos, ¿verdad? Ponemos con color rojo, ¿ya? Como símbolo de que ya no nos sirven. Y aquí está, ya no nos sirve. Y solo me quedo con la raíz verbal. ¿Entendido? ¿Ya? Así funciona, ¿ya? Entonces aquí dice, por ejemplo, con tu se puede poner, no gato soni, canto sonki, pai tu son, no canto son, no gato son, cango tu son, que pego no tu son. Ya, con caminar, puri. No ga purini, kan purinki, pai purin, no kan purin, no kai puriko, kango no purinki, peguna, purinko. Y ya está. Así siempre vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, reto del día. Ustedes, estimados amigos, tienen que aprender todo esto. ¿Y qué pasa si no aprendes? No vas a aprender quechua. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, primer punto que tienen ustedes que aprender es este cuadrito con todas sus desinencias verbales. ¿Para qué? Para que tú te puedas orientar más adelante en tu proceso de aprendizaje. ¿Ya? Che, mi Che, ya tenés. Ahora que ya tenemos este recurso, en esta fichita, ¿ya? Mira, estimados, se les va a facilitar los libros también para que puedan trabajar. Un momentito, a ver si la cosa está haciendo calor por aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un libro muy completo para esta situación. En el libro 1, que se les ha facilitado a todos los que están en el curso, aquí está, ¿ya? En el libro 1, estimados amigos, hablamos de todo esto, uno por uno. Entonces, más explicado, más detallado, porque es amplio, pues, no es cortito como queramos. Es el libro 1 que se les ha presentado, que muchos ya conocen, ya trabajan. Entonces, aquí, si ustedes quieren, creo que es en la página 52, está trabajando eso, ¿ya? Mira, dice aquí. Entonces, aquí también todo esto. Este material está de acuerdo al ministerio. Aquí está NOC. Yo. Entonces, puedes trabajar con esto, puedes utilizar también este material. ¿Ya, Oxígona? Ahora, ya tenemos esto. Teniendo ya toda esta idea, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Mira, aquí un ejemplo muy interesante que ya me estaba leyendo. Dice, mira, fíjate, yo te dije que el NOCA es un elemento que siempre, en este caso, siempre va a ir con quién. Con el famoso ni. Y aquí pongo noca, ¿ya? Noca, ¿qué dice?
¿Qué dice? Noca. Aquí está. El noca, estimados amigos, va a ser el elemento que va a ir sí o sí acompañado con el ni. Noca mijone. Mira, fíjate. Can. Y siempre. Can, ranting. O sea, esta es una regla general, no puede cambiar esto. Si cambia, no. El día que cambie, el quechua va a estar totalmente erróneo, ¿eh? Por ejemplo, pai, como te enseñé aquí arriba, siempre va a tener una terminación N. Y dice pai, apamo. Mira, fíjate. No canchis. No canchis también una terminación única. Aquí está. Y achan, check. No caico. ¿Ya? No caico. ¿Ya? Chahrapi, Blancaico. ¿Te das cuenta? Luego aquí sigue todavía, pues, Cancuna, y por último sigue el Paicuna. ¿Ya? Entonces, estimados, ya tenemos, ¿ya? Los recursos necesarios, el tiempo presente. Entonces, por favor, ahora solo les queda trabajar, estudiar, practicar y ya tener todo listo, ¿ya? Ahora, veamos aquí, ejercicio, identificamos. Ojo, ojo, ojo. Mira, antes de pasarme, hemos dicho algo muy interesante. Yo les había dicho que cuando ya tenemos el sujeto, aquí tenemos el verbo, al medio va a ir en esta línea el objeto. Y el objeto va a ser un elemento acompañado siempre por algunos recursos. Por ejemplo, aquí, mira, mi oración dice, no, y he puesto un objeto, anta, un alimento. Y lo puse, anta, y le he agregado un sufijo. Nocat antata. Ese ta es un sufijo acusativo que se utiliza con mucha frecuencia en el quechua. Nocat antata, mijone. Sí tiene sentido la oración. Puedo poner, por ejemplo, can, gilkanata, otra vez, gilhana. ¿Qué es? Can, gilkanata, ranting. Y otra vez aquí voy utilizando cada uno de, por ejemplo, de nuestros sufijos. Si no quieres, por ejemplo, aquí puedes poner, no, en vez de rantinki, puedo poner aquí un miembro de la familia. Han, tai, tai, wan. Y aquí pongo aquí, mira, tai, tai, mi papá, y le agrego un sufijo, wan. Han, tai, tai, wan, rantinki. Tú compras con mi papá. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, esto va a variar. Es un elemento que va a cambiar dependiendo, ¿ya? De los recursos que vas a utilizar, del vocabulario que vas a utilizar y también de los sufijos que vas a utilizar. ¿Entendido? Entonces, en todos los casos es así. Ahora aquí abajito se les ha dado algunos ejercicios. Identificamos. ¿Qué cosas vamos a identificar? Sujeto, objeto, verbo de cada oración. Nogat andata, mijone. Mire, esa oración que estamos viendo aquí nos pide identificar cuál es el sujeto. Obviamente que el sujeto es nok. Entonces pongo aquí. Sujeto es nok. ¿Ya? Sujeto es nok. ¿Qué más? Objeto. Andata. Ya está. Aquí pongo noka, andata. O tantata dicen en algunos casos, por ejemplo, aquí en la primera decimos tanta. ¿Ya? Y el ministerio dice, si no encuentras una palabra que pueda en el castellano, puedes prestar, digo, en el quechua de Cusco, o puedes prestarte el quechua chanca. Y si no encuentras el quechua chanca, puedes prestarte el quechua de Cusco. Ese es opcional, ¿ya? No jamonani yachi una simita quechua. Ya. Taitaipiwan, también puede utilizar. Ya, verbo, mijuni. Aquí está el verbo, ¿no es cierto? Y voy reconociendo de esta manera. Noga taitaipuan, o taitaiwan, o tantata, mijuni. ¿Qué página es, profe? Ya. Este material es aparte, ahorita les voy a pasar, ¿ya? Es un material de repaso de 15 hojas. Pero, ojo, si quieren conocer más, aquí en nuestro libro, la primera persona, ¿ya? Aquí está ejercicios cantidad para que ustedes trabajen, ¿ya? Todo lo que estamos hablando de la primera persona. Luego vamos a pasar a la segunda persona, ¿ya? Aquí está, mira. La segunda persona habla del han, kaibkash.
¿ya? Luego vamos a pasar ahí, ¿ya? En este caso estamos haciendo un resumen general de todo lo que hemos avanzado, ¿ya? Entonces, los demás ejercicios, por favor, ustedes háganlo, practiquen. Siempre el quechua yo les he dicho, practica, todo entra con práctica, ¿ya? ¿Me han entendido la primera parte? ¿Qué dicen? ¿Han entendido este cuadrito? Ari, Ari. Ari, Chachi. Ahora que han entendido, algo muy importante. Ustedes han ganado la lotería de aprender dos cosas de manera sencilla, ¿ya? Por ejemplo, yo ya aprendí, ya puse o ya aprendí el tiempo presente. Y entonces, ¿cómo serían los demás tiempos? Mira, para el tiempo pasado, estimados amigos, aquí en medio están viendo un cuadrito que está, a ver, vamos a poner otro colorcito para que vean, ¿ya? Un cuadro amarillo. ¿Por qué estoy poniendo aquí un cuadro amarillo? Tiene un significado, tiene algo importante. ¿Por qué? Porque para nosotros aprender el tiempo pasado, simplemente yo te diría, oye, si tú ya conoces el tiempo presente, ¿qué cosa va a hacer ahora? Simplemente agrégale una letra o una sílaba. ¿Y cuál es esa sílaba que le vamos a agregar? Es el famoso irja. Este irja que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿qué vamos a hacer con eso? Simplemente le agregamos. ¿Antes de qué? Antes de las designaciones verbales. Y mi expresión ya sería distinta. Noka mijurja ni. An mijurjanki. Pai mijurjan. ¿Ya? Y si no quieres decir mijurjan, mijurani, dices, ¿eh? Como en el curso, en caso de quechua de Cusco, suele utilizarse la expresión, ¿ya? Que viene a ser ra, ¿no es cierto? ¿Y cómo hablamos en Cusco? Mijurani, Hawarani, Tusurani, todo eso vamos a utilizar. Entonces, para el caso del tiempo pasado, ya hemos aprendido, pues, prácticamente. Porque simplemente es colocar uno de estos dos, el irja o el ra. En este caso, según la escritura, podemos utilizar el mikurjani, takirjani, purirjani, tusurjani. Y voy utilizando eso. ¿Ya? Dos pájaros en un solo tiro. Ya sabes el tiempo pasado. ¿Me han entendido cómo funciona el tiempo pasado? ¿Me han entendido o no? A ver. Ari, chachi. ¿Me han entendido o no me han entendido? Pregunten, Ari. pregunten. Luego van a estar perdidos, ¿ah? Ari, Si no entienden Chachi. nada, ¿no? Ari, chachi, ahora. Ya, mira, para que entiendas un poquito más sencillo. ¿Ya? Mira, veamos lo siguiente. Yo ya aprendí el tiempo presente. Entonces, ¿qué puedo hacer? En este espacio que estoy poniendo aquí abajo, yo quiero agregar, profesor. A ver, un momentito. ¿Ya? Ya, mira, fijémonos aquí. ¿Ya? Yo quiero aprender el tiempo pasado. Como ya sé todo, ya aprendí todo, sencillamente para el tiempo pasado, estimados amigos, ya teniendo esta estructura, mi hijo, tusui, puri, todo ello, ¿qué va a pasar? Un elemento le agregamos. ¿Y cuál es ese elemento? Para el tiempo pasado, para toditos, solamente agregamos lo siguiente. Vamos a agregar, ay Dios, casualito no he hecho. Ya, aquí está. ¿Qué le agregamos? El famoso RQA. O simplemente, como decimos en Cusco, el RA. Y esto es exclusivamente para el tiempo, ¿ya? Pasado, ¿ya? Ahora no va a ser mi oración no kamihuni, sino ahora va a ser no kamihorani, kan mijoranki, pai mijoran, no kans mijoran. Y siempre va a tener que mantenerse esa estructura, ¿ya? No puede variar esa estructura, estimados amigos. Entonces aquí tenemos para el pasado, ¿ya? Para el pasado, ¿qué le agregamos? Solo le agregamos el famoso ra. Mijorani, takirani, tusurani, aparani, ¿ya? Todo lo que es con ra. ¿Entendido? ¿Ya?
¿Me entendieron o no me entendieron? Jimena Campas. Y aquí, veamos. Aquí tienen ya ejercicios para completar, estimados. Eso sí está fácil. ¿Eh? Ejercicio 2. Si completamos el verbo. Nogat antata mi hijo. Si estoy hablando en tiempo presente, pondré pues nogat antata mi hijo ni. Este sería en el tiempo presente. Javi, ¿qué ves? Nogat antata mi hijo ni. Y puedo yo poner de esta manera. Nogat antata mi hijo ni. ¿Te das cuenta? Ahora dice, no kan maituta ñawinche. Ñawinche es leer. Kan maituta, ¿qué voy a hacer? Lees, estoy diciendo, ¿eh? Simplemente pongo ñawinchan. Ya está. Kan maituta ñawinchan. Tú lees el libro. Ya está. Por ejemplo, pai taquita taqui. Aquí puedo poner pai taquita taqui. Mira, y si te das cuenta, estimados amigos, en estos ejercicios que estamos avanzando, hay un patrón que se repite. ¿Y cuál es ese patrón que se repite? Que el ñuja es el elemento predominante que siempre va a ir con el ni. ¿Ya? Noja, ni. Sí o sí. Ahora, en el caso del segundo, kan, también viene a ser el elemento que va a ir con el inki. Aña, win, chan, ki. Esa es la estructura. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos todo el material aquí, listo para que puedan aprender. Ejercicio 3, completamos la oración. Noja mijoni. Aquí, ya, estimados, tú puedes poner un alimento. En la casa tenemos alimentos cantidad. Puedes poner de frente. Noja papa ta mijoni. Ya está. Y voy completando. Ya, noja papa ta mijoni. ¿Ya? Che, mi che. ¿Ya? Entendido, me dice. Entonces, estimados, completamos. Aquí dice, mira, ordenamos las palabras. Mijunit antata noja. ¿Cómo sería el orden? Sería noja, antata, y matarurani. Mi, ore. Ya está. Y ordenado mis oraciones. Entonces, ¿tienes otra tarea también? Ordenar todo esto. ¿Ya? De acuerdo a lo que estás aprendiendo. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro para que ustedes ya completen, por favor. De ustedes la chamba. Y aquí abajito tenemos una lista de verbos que les van a ayudar bastante a trabajar. ¿Ya? ¿Dudas, comentarios? Ahora. Profesor, ¿puede mostrar el cuadrito por última vez, por favor? ¿Ah? ¿Podría mostrar el cuadrito por última vez, por favor? Ya no te preocupes ahorita, ¿ya? Sí, pues, Pacho. Tenemos el cuadrito. Aquí está el cuadrito. ¿Esto o el de arriba? El de arriba. El de... No. Ese de ahí. Ya. Recuerden esto. Es exclusivamente Maestro, tiempo Esa, pasado. esa parte se nos puede enviar al grupo. Sí, se les va a enviar, no se preocupe. Pero igual ya tienen el libro, todo. ¿Ya? Capturen la pantalla. Ya está. El cuadrito Tiempo de pasado. ejemplos, profe. ¿Ya? Es el que sigue, el que sigue. Adelante, alguien. El cuadrito de ejemplos, profe. Uraisham. Ay. No, Ya. eso no. El que sigue, para abajo, profe. Ese ejemplito, profe. ¿Ya? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, estimados, pasamos al tiempo pasado. ¿Ya? Que el tiempo pasado es sencillo. En vez de todo lo que has hecho, solo lo reemplazas con el ir. Takirhan, Tusurhani, Mijorhani. ¿Ya? Este material se les va a compartir al Google Drive. Ya saben dónde compartimos. No se preocupen de eso. ¿Ya? Aquí está, mira. Ya tienen el banco de preguntas. Ahora, seguimos con la misma estructura, sujeto, objeto, verbo. Ya, esa es nuestra estructura desde hoy en adelante. Si tú vas a hablar en mi curso, siempre va a ser esto. ¿Ya? Ejemplos. Mira, aquí ya está directo al grano. Nos dice que ahora tiene algunas terminaciones. Noka, terminación ni. Kan ingi, payin, no kan sinji, no kai kuiku, ya kanguna ingichik y paiguna inku. Pero a todo esto le hemos agregado el ir. No kan mijorjani, kan mijorjanki, pai mijorjan, no kan mijoranchis, no kai ku mijoraiku, kanguna mijorankis, paiguna mijoranku.
¿ya? Eso puede ir ahí también. Ya, Chachi. Una consulta ya, Chachi. ¿Sí? El ERCA solo se usa en el estandarizado, no se usa el ERA en el estandarizado. Miren, la mayoría de los textos del ministerio que están viniendo no se utiliza ya con mucha frecuencia hay algunas normas que han cambiado, algunas reglas que nos han dicho, oye, hay que sacar esto, hay que sacar aquello, pero algunos tienen sustento válido, algunos no tienen sustento válido. Ya, entonces, vamos a verlo eso también, ¿por qué está de esa manera? ¿Ya? Pero normalmente, estimados, utilizan IRJA por prevención. A veces el ministerio nos puede sorprender y decir, ah, ya aquí están escribiendo como en Cusco, entonces no vale la evaluación, les puede decir. Por eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Pero, estimados, miren, en este libro, en las primeras páginas, es donde sí vas a encontrar errores frecuentes. Todos los errores que han ido cambiando durante esta temporada, o desde el 2023, ¿no? Que salió el manual del ministerio, aquí sí hay muchos errores. Por ejemplo, antes nos decían Puska, Kishka, Hasway. Hay muchos términos, por ejemplo, ahora ya no se dice Puska, se dice Puchka, ya Kichka, ya Hashua. Entonces, esas son las variaciones que hemos tenido. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Por qué se ha cambiado la S con la CHK? ¿Por qué? No hay un sustento legal, pero así está el ministerio, ¿ya? Siempre con sus cosas raras, ¿ya? Estimados, entonces, ya tenemos aquí el tiempo pasado, tienen que trabajarlo ustedes, por favor. A la siguiente clase vamos a continuar un poquito con el tiempo pasado y vamos a entrar al tiempo futuro. Son los 3 temas que me tienen que dominar esta semana. Ya, el día viernes aproximadamente vamos a dar una evaluación y para el día viernes deben tener todito bien dominado esto. Ya, si no dominas, te podría decir ya fuiste, pues en quechua, ya. Bueno, estimados, creo que con eso nos quedamos esta noche. Tenemos todavía bastante tiempo, agosto, septiembre. La evaluación normalmente se va a dar en el mes de octubre, entonces vamos a terminar nosotros una semana antes, una semana y media antes de la evaluación. Ese es un inicio nomás. Lo único que estoy haciendo es nivelarles al tercer libro, porque con el grupo realmente estamos ya en el tercer libro, no estamos en el primer libro, estamos nivelando. Ya, entonces, por favor, ya pues, aquí en esta carpeta misma, estimados amigos, donde dice libro 1, libro 2, ya, a ver, vamos a ver. Ya, aquí dice, seminario intensivo. Aquí mismo voy a subir este documento del día de hoy que tenemos para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Entonces, por favor, trabajenlo, estudien, repasen y también en esta carpetita para los que no han ingresado o para los que se han perdido, vamos a tener las clases grabadas para que ustedes puedan, en este caso, estimados, trabajar, pues, estudiar, repasar cuando tenga tiempo libres, ¿ya? Kevin, ya les estoy subiendo el archivo. Con eso nos quedamos, ¿sí, estimados amigos? El día jueves nos vemos. Si aún no te has inscrito, ya te puedes inscribir todavía a nuestro curso para que tengas todos los materiales. ¿Ya? Ahí está el profesor. Profesor, Adelante, te escucho. ¿podría compartir el link del live, por favor? Les voy a compartir. ¿Ya? Ok. Si no tienen, escríbanme, por favor. ¿Ya? Y Chachi, una preguntita. Adelante. Del libro 2, las clases 5, creo 6 y 7, ¿ha usted subido el link de las clases grabadas? Del libro 2, las clases 5, 6 y 7 no están grabadas. Solo 3 clases no hemos grabado por temas de laptop. ¿Ya? Por eso no hemos grabado. Pero también puedes ir más antes, estimado. Aquí, por ejemplo, en el caso del quechua dice, estás en preparación en el Océano 2026. Si deseas, Sí, sí, puedes sí. ir al libro 2 que se te ha compartido también. Aquí también tenemos todas las clases grabadas desde el año pasado, ya desde 2025. Entonces también puedes verlo.
¿Ya? Maestro, buenas noches. ¿Podría enviarme, por favor, para yapear el Sí, realizar el mira, pago? ya, mire, estimados, lo que nosotros estamos dando en esta ocasión para todos los que están participando en el seminario, lo siguiente. Nosotros siempre solemos dar 5 libros. Los 5 libros los vamos a desarrollar para que estés filo para tu evaluación. ¿Ya? Los libros, ¿de dónde hemos sacado? Son libros propios, de elaboración propia. El único costo que siempre hemos tenido por el seminario es pago único de 49 soles. Te damos el acceso a los materiales, clases grabadas a materiales adicionales y todo el seminario por Meet lo ves. ¿Por qué es importante? Porque te vas o te vas a guiar con el libro, ¿ya? Solo eso son nuestro único pago hasta la evaluación prácticamente. Y cuando ya hay novedades de la evaluación también, se les da acceso a varios, como esta vez se les ha dado el acceso a varios materiales, ¿ya? Entonces, Maestro, buenas noches. Un favorcito, ¿a qué número puedo hacer el yape? aquí está en la pantalla, ¿ya? Pues, Ya, gracias. ¿ya? Ya, pues, Maestro, estimado, ¿cuánto es el curso? ¿Cuánto me cuesta hasta la evaluación? No tenía buena señal, no lo escuché. estimados, hasta toda la evaluación, hasta el día de la evaluación, es de 49 soles. Los materiales y todas las clases, ya sea grabadas, vas a tener acceso a todas las clases grabadas, los materiales extra, las evaluaciones que cada semana también damos, a todo ello vas a tener acceso. ¿Ya? El pago es único, no se cobra. Profesor, una consulta, profesor Rolly. Sí, te escucho. Profe Rolly, una consulta. Acá ahorita en este momento que estamos llevando la clase, ¿están las personas que hemos pagado o las que recién vamos a pagar? Porque yo ya he cancelado. Si has cancelado, ya no te preocupes. Si has cancelado y ya tienes acceso a tu Drive, igual te está Sí, dando los materiales. sí De eso tengo acceso. ¿Ya? Ya está bien, ya. Profesor, por favor, ¿puede enviar el número para hacer el yape? Por favor, se ha borrado. Aquí está, en la pantalla. Falta un número. Falta un número, maestro. Ah, ya, aquí está. ¿Ya? ¿A nombre de Entonces, quién, maestro? les va a salir a nombre de Rolison Mesa. ¿Ya? Voy a poner más abajito. Este es el único nombre que les va a salir. ¿Ya? Entonces, me envían el YAPE y luego su correo electrónico para darle acceso a todos los materiales y... ¿Hasta cuándo son las clases? Mira, normalmente, estimados, la evaluación suele llevarse en el mes de la primera semana de octubre, esta vez será pues entre el 10 de octubre o simplemente la evaluación suele ir hasta el 11 de octubre o 17. En ese rango va a ser la evaluación. El Entonces, 11 de octubre me confirmó cuando le pregunté, cuando di mi examen oral. ajá, entonces las clases terminarán aproximadamente el 10 de octubre, ¿ya? Terminan las clases. Termina la clase el 10 de octubre. ¿Y qué vamos a hacer hasta esa fecha? Vamos a desarrollar los 5 textos, en este caso 3 nomás ya, porque son intensivos ya, y nos estamos igualando, pero se desarrollan los 5 textos de acuerdo al Minedo, ¿ya? Al Minedo. Y en esos textos vas a encontrar todos los errores. Ahora, estimados, no solo eso, al finalizar la última semana, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a trabajar como el año pasado hemos trabajado de acuerdo a la rúbrica de evaluación. Si nos va a pedir en este caso escribir un texto argumentativo, no sé, un ensayo, todo eso también se va a trabajar. ¿Cuándo se va a trabajar? Se va a trabajar faltando días para la evaluación, para que estén listos. Pero aparte de eso, lo que necesitamos es conocer un poco más, tener base en gramática, porque escritura muchos sufren, ¿eh? Entonces, esa es. Entonces, estimados amigos, tenemos bastante tiempo todavía para trabajar. Únanse al curso, más que todos los materiales, ¿eh? Les va a ayudar bastante los materiales, ¿ya? Estimados,
Ahora sí. Ya está. Maestro, me sale Rolling Stone. Ahí está. Por favor, ¿a dónde envío el voucher? Ya acabo, estoy yapeando ahorita. ¿A dónde lo envío? El A voucher. ver, número. Envíame tu correo más, por favor. ¿Ya? Maestro, pero ¿a dónde envío? Porque está restringido el No, enlace por donde usted ha enviado. a mi WhatsApp personal. ¿Ya? A este es mi número Este de mismo WhatsApp número, ¿no? personal. Ajá, Ya, este mismo. gracias, maestro. Entonces, envían ese número y su correo más, por favor, para darle acceso a todos los materiales. Maestro, ¿y solo es el único horario de 8 a 9 o hay otro horario más temprano, maestro? Por ahora estamos manejando este horario. ¿Ya? Sí, es el único horario por ahora. Los días de clases, docente. Y ya, los días de clase son los días martes, ¿ya? Jueves y sábado. Y normalmente eran pues los días lunes, miércoles y viernes. Y hemos cambiado porque muchos, dice, viajan los viernes de su trabajo, se van, entonces no llega. Entonces, por eso estas fechas. Ah, ojo, estimados amigos. Aparte de eso, tenemos evaluación semanal, ¿ya? Cada semana vamos a tener evaluación. ¿Y eso para qué? Para medir en qué nivel se encuentran ustedes. Evaluación semanal, sí o sí. Entonces, ahí van a estar midiéndose su nivel de escritura, ¿ya? Esas son las clases, estimados. Con eso, pues, esta noche terminamos. Nos vemos el día jueves. Por favor, repase. Este material ya está cargado aquí en este seminario intensivo. Ya está cargado, mire. ¿Ya? Entonces, por favor, descárguenlo, imprímanlo. Y los que aún no han tenido el libro 1 también, descárguenlo para que vean. El libro 1 es muy importante porque recién vamos a regresar al libro 1 para hablar de los errores de escritura que el ministerio ha considerado. ¿Ya? Hay palabras que han cambiado. Por ejemplo, ¿qué palabras ha cambiado en estos días o durante estas clases o durante estas fechas? Las palabras que hemos visto, a veces no tienen una explicación clara. Nos decían, antes tú escribías colque, colque. Mira, fíjate aquí. Voy a poner como más grande para que puedas ver. Entonces nos decían colque. En Cusco, por ejemplo, siguen escribiendo el pentavocálico. Entonces, ¿qué ha pasado? El ministerio ha cambiado y dice, ya no se dice colque, ahora se dice colque. Pero puede seguir pronunciando colque. Pero ahora esta es la expresión válida. Colque. Ah, ya, no solo eso. Por ejemplo, otra palabra. Tú has dicho, karting. Por ejemplo, el uso de esto. El irti. Esto era un uso muy frecuente, ¿ve? Por irting. Ya, un modo verbal. Por este. Y eso también el ministerio ha cambiado y dijo, ahora va a ser capting con la P. Esta es la variación que se ha tenido. ¿Ya? Ahora también otro error que vamos a ver más adelante es el uso de la M, ¿ya? Y N en el quechua. Esto también ha sido un elemento que ha variado bastante porque no es lo mismo. Antes en Cusco tú decías, pues, oye, vamos a trabajar con taquen, ¿ya? Taquen cuanme. O sea, todos esos términos, cositas han cambiado. Entonces, ¿en qué situación utiliza esto? Todo eso, estimados, vamos a estar trabajando, ¿ya? En las clases, ¿ya? Esos son errores que han cambiado. Luego, por ejemplo, también ha cambiado, el ya no se utiliza. Ahora todo es el ichkan, takichkan, purechkan, mikuchkan, ¿ya? O sea, estas expresiones son elementos o recursos que han cambiado. ¿Ya? Entonces, todo eso se trabaja, hay muchos errores, ¿ya? Por ejemplo, antes decías Cusca, puedes decir todavía Cusca, o el número 5. Antes decías Pizca, ahora ya no, ahora te dicen Pichca. ¿Pero por qué? No hay una explicación clara de todo esto. Pero, ¿de dónde sacamos esto? Sacamos este texto, mira. Aquí se les ha dado también acceso a un manual comprimido del ministerio, ya que dice, Oren quechua hilja y achana maitro. Es el manual de escritura del quechua sureño.
Todos nuestros libros están de acuerdo a este manual, pero más didácticos para que lo entiendan. Aquí hay bastante teoría, algunas cosas que no se entienden, pero en nuestros libros que te estamos facilitando, en ese sí vas a encontrar más fácil de entender, más fácil de trabajar con esos libros. ¿Ya? Así es, estimados. Profesor Rolly, una consulta. Sí, sí, ¿Por, adelante. por qué en las instituciones educativas no existen esos manuales, esos textos para guía del maestro? Gracias. Es que eso está en internet también, pero la idea es estudiar, pues. Por ejemplo, yo me leí casi todo el libro y es cuestión de trabajar. Ya, Sí, sí. es que nosotros quisiéramos para trabajar con nuestros estudiantes, por ejemplo, hay instituciones que son de fortalecimiento y otras de revitalización, ¿no? Entonces es necesario tener el material en físico. Pienso que el Ministerio de Educación los envía a las mujeres y las mujeres deberían de remitir de inmediato, no encajonárselos a las instituciones educativas, porque lo necesitamos, profesor Rolly. Gracias. Ah, claro, sí. Pero yo les estoy compartiendo en la carpeta de Google Drive, van a encontrar todo eso. ¿Ya? Ujú. Gracias. Estimados, creo que con eso esta noche Profesor termino. Rolly, buenas Adelante. noches. Una consulta. Las personas que ya habíamos estado ya para el examen de oralidad, ¿todavía ahora vamos a pagar para este segundo de que es escritura o ya no? Oralidad es distinto, pues. Ay, Oralidad solo hemos estado cuánto entonces, tengo que días. volver a pagar los 49 soles, ¿cierto? Sí, porque oralidad era 15 soles, creo. Yo he pagado 49. Ah, entonces no, pues. Escríbeme más bien al WhatsApp. ¿Ya? Ya. Gracias. Ya, Gracias. ya nos vemos, estimados. El día jueves vamos a seguir avanzando, ¿ya? Con eso, esta noche terminamos. Estudien, repasen, ¿ya? Chévere, maestro. Ya. Muchas gracias, maestro. Tupanacicama, ay, tuta. Mañana les envío el enlace